Hola amigos, hoy os traigo los deliciosos fideos fritos japoneses, conocidos mundialmente como yakisoba. ¿Os apetece? Empezamos. Preparamos las verduras. Reservamos todo para luego y preparamos la salsa. La forma más sencilla es usar la salsa yakisoba que se vende lista. Pero si no la podéis encontrar, no os preocupéis. La podemos hacer de forma casera. En un bol mezclamos salsa de soja japonesa, salsa inglesa, salsa de ostras, ketchup y azúcar. Lo mezclamos todo bien y ya tenemos nuestra salsa yakisoba casera. En una sartén a fuego fuerte, con un poco de aceite vegetal, freímos los fideos para yakisoba. Se venden en los supermercados asiáticos, pero si no los podéis encontrar, también podéis usar otros fideos japoneses, como el ramen o el udon, por ejemplo. Cuando estén bien tostados, les damos la vuelta y para ayudar a que se separen bien, añadimos un poco de sake. Cuando estén bien separados, los apartamos a un lado. Añadimos un poco más de aceite y salteamos el cerdo y el ajo picado. Agregamos col, zanahoria, una pizca de sal, pimienta y lo salteamos hasta que las verduras se ablanden un poco. Añadimos los brotes de soja, la cebolleta y la salsa yakisoba casera. Lo mezclamos todo bien, lo salteamos un minuto más y ya está listo para servir. Así ya se puede disfrutar, pero si queréis podéis poner un poco de katsuobushi
y copos de alga nori. Itadakimasu. Si te ha gustado, dale a like y espero vuestros comentarios. Nos vemos en la próxima receta.